Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os quiero hablar de El túnel, que fue la primera novela de Ernesto Sabato, publicada en el 1948 en Buenos Aires. Y lo curioso es que era una obra muy reconocida en Argentina, pero no llegó a España hasta el 1966, porque, ya os digo, como durante el franquismo estuvo censurada. Y la censura consideraba que esta novela era moralmente disolvente y hasta pornográfica. Y por su, o sea, sobre todo por su tratamiento del deseo y del asesinato. Pero ya sabemos que en aquella época del franquismo hubieron muchos libros que estaban censurados, que costaba que llegaran a España y demás. Hoy quiero contaros por qué El túnel fue tan interesante y qué vio Albert Camus en esta obra que sigue siendo a día de hoy una de las historias más inquietantes sobre la obsesión y la soledad. El túnel es una novela de 156 páginas, al menos en la que yo tengo de Seix Barral, y tiene una intensidad que te deja pensando muchísimo después de terminarlo y te engancha lo más grande. O sea, es que yo desde que me lo empecé no pude parar de leer. O sea, cogí un vicio muy fuerte. La historia está narrada en primera persona por Juan Pablo Castel, que es un pintor que desde la primera línea del libro confiesa que ha asesinado a una mujer, a una tal María Iribarne. Y a partir de ahí, Sábato nos mete de lleno en la mente de este señor, de este pintor, en su manera de justificar cada pensamiento, cada sospecha, cada impulso. Y bueno, lo más inquietante es que, aunque sabemos que estamos leyendo la voz de un asesino, porque lo confiesa en la primera línea del libro, o sea, no hago spoiler, en cuanto abras el libro y empieces a leer, es lo primero que dice. Pues eso, aunque sabemos que estamos leyendo la voz de un asesino, a veces es como que llegamos incluso a entenderlo, porque se justifica de tal forma que madre mía. Y yo creo que la gran fuerza de esta novela es el gran análisis psicológico que tiene. Porque, a ver, Castell no es un loco que actúe sin motivo. Porque es una persona que piensa muchísimo, está rumiando mucho todo el rato constantemente, lo analiza todo, necesita encontrar sentido incluso en las cositas más pequeñas, y yo creo que ese exceso de análisis termina atrapándolo en su propia mente. Y lo que empieza con una atracción se convierte en una obsesión. Y lo que al principio parecía amor termina siendo posesión y miedo. Y a mí lo que más me impactó fue esa sensación de encierro mental, porque Sabato logra que sintamos que estamos dentro de ese túnel con el protagonista. Y cada página tiene esa atmósfera opresiva que si estuviéramos avanzando por un pasillo oscuro en el que los pensamientos se repiten, se distorsionan y cada paso nos aleja mucho más de la realidad. Es una novela que, sin ser de terror, te deja una inquietud muy profunda y una especie de eco que se queda contigo en cuanto lo has terminado. Otro de los temas de esta novela es la incomunicación, porque Castell busca desesperadamente una conexión auténtica con otra persona para sentirse comprendido, pero es que realmente no sabe cómo relacionarse con otras personas sin llegar a destruir aquello que toca. Entonces, esa necesidad de ser comprendido, de encontrar a alguien que vea el mundo como él lo ve, se convierte al final en su propia condena. Y creo que todos en algún momento hemos sentido un poquito eso de esa dificultad de que alguien nos entienda del todo. Y ese anhelo de encontrar a alguien que
nos entienda al 100%. Pero bueno, vamos, yo creo que el título del túnel resume perfectamente esa idea, que es la metáfora de una mente que solo avanza en línea recta, como ya bien he dicho, sin salida, sin ventanas, un lugar donde no entra luz y donde el pensamiento se vuelve un eco constante. Por eso entiendo que al ver Camus se quedara también tan impresionado con esta obra, porque fue él quien la recomendó a su traducción al francés en la editorial Gallimard o Guimard, ahora no me acuerdo del nombre de la editorial, ayudando así a que el túnel llegara a un público europeo. Y Camus, yo creo que vio en Sabato una voz muy parecida a la suya, la de un hombre que se pregunta por el sentido, que se enfrenta a la soledad, a lo absurdo de la vida y de la existencia, pero desde otro lugar, desde Latinoamérica, desde bueno, con una sensibilidad más emocional y más introspectiva. Y yo creo que ambos comparten esa mirada, la de quien observa la fragilidad humana sin juzgarla, solo intentando comprenderla. Mientras estaba leyendo El túnel, me vino mucho a la mente el libro de La criatura del deseo, de Andrea Camilleri. Yo tengo esta edición de aquí, que es de Salamandra. Es una novela que está inspirada en la historia real de Oskar Kokoschka, que fue un pintor, y su amor obsesivo por Alma Mahler. Y ya os digo, mientras leía El túnel, me vino a la mente este libro. Y es porque después de que Alma Mahler dejara a Oskar Kokoschka, él encargó una muñeca tamaño real, idéntica a ella, para poder seguir teniéndola cerca. Y es muy perturbador porque encima pasó de verdad, o sea, es que son hechos reales. En cambio, el túnel es una obra ficticia. Pero ya os digo, al final ambas obras hablan de lo mismo, de la línea tan fina que hay entre el amor y la obsesión, entre querer compartir la vida con alguien y querer poseerlo por completo. Entonces, en el túnel, Castell intenta retener a María a través del pensamiento, interpretando cada palabra y cada gesto hasta vaciarla por completo de su libertad. Y en La criatura del deseo, Kokoschka hace lo mismo pero desde el arte. Crea una réplica para al final no aceptar la ausencia del amor que ha perdido. Y los dos transforman el amor en una figura inmóvil, en una especie de prisión emocional. Y la diferencia es que en el túnel todo ocurre dentro de la mente del narrador, mientras que la criatura del deseo lo muestra desde fuera, con más distancia, con otro contexto. Y una es una introspección pura y la otra más bien una reconstrucción. Creo que esa es la razón por la que el túnel sigue tan vigente a día de hoy, porque muchas personas eh, pueden experimentar la confusión que hay entre el amor y la necesidad y el querer que la otra persona nos pertenezca, o hay personas que se han sentido encerradas en la mirada de alguien que no te deja ser tú mismo. Y Sabato retrata sin adornos, sin dramatismos, una sinceridad brutal y por eso, aunque fue escrita en el 48, suena tan actual. En definitiva, que el túnel no es solo una historia de crimen o celos, o sea, es una reflexión sobre la soledad, la incomprensión y la mente humana. Al cerrar el libro, yo me quedé con esa pregunta de si nosotros mismos de alguna forma no podemos evitar vivir en nuestro propio túnel. Ya os digo, a mí este libro me ha gustado mucho, tiene un análisis psicológico brutal y si os gustan los libros que exploran la psicología humana, la soledad, los dilemas existenciales,
os invito a suscribiros a mi canal porque cada semana voy compartiendo lecturas, a veces comparto reflexiones, análisis de libros que nos ayudan a entendernos un poco más a nosotros mismos y a los demás, porque no necesariamente al final en un libro tenemos que ver y entender cosas de nosotros mismos, también podemos entender a otras personas. Y en fin, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, no olvidéis darle like, suscribiros y nos vemos pronto. ¡Chao!